Conocida también como Mezquita del Viernes o Aljama, la actual Catedral de Córdoba es el monumento religioso más importante y representativo de la época de los Omeya. Su construcción abarca todo el periodo desde el siglo VIII hasta el X, y es por ello que en sus paredes hallamos un completo repertorio artístico que va desde el primer emirato hasta el fin de la etapa califal. Iniciada su construcción por Abdelrahman I, fue luego ampliada en varias ocasiones por los sucesores de aquel. La planta de la mezquita de Córdoba conforma un cuadrado casi perfecto, dividido en dos mitades iguales. Una al norte, llamada Sam, consiste en un patio abierto al aire libre. No tiene pórticos y se le conoce con el nombre de Patio de los Naranjos. La otra, al sur, el Haram, es la sala de oraciones. El Haram era el lugar desde donde se podía adorar y alabar a Dios. Desde allí, el fiel musulmán, con su corazón y su mirada dirigidos hacia la Meca, podía hacer las 5 oraciones rituálicas al día. La sala de oraciones consta de 11 naves abiertas al patio y cubiertas por un tejado de doble vertiente. Cada nave está formada por 12 tramos o intercolumnios. La nave central es más ancha y las laterales extremas más estrechas que el resto. Todas las naves están situadas de manera que componen direcciones oblicuas hacia la nave central. Estas 11 naves de la sala de oraciones están separadas por un original sistema de superposición de soportes y arcos. Los soportes son, en su base, columnas de las que arrancan a media altura arcos de herradura y en su parte superior arcos de medio punto que se apoyan en pilares superpuestos. Arcos que se cruzan y entrecruzan, confundiendo su funcionalidad con la fantasía visual y creando, al hacerlo, un efecto visual que actúa a modo de velo. De velo que, como las tupidas hojas de los palmerales del desierto, separa la luz de las sombras, el cielo de la tierra, el interior del exterior, lo humano de lo divino. A la etapa califal corresponde la construcción del gran alminar situado a poniente, el más emblemático de todos los que construyera el Islam occidental desde el siglo X al XIII. Otra de las características destacadas de la mezquita cordobesa, y más concretamente de las ampliaciones a las que fue sometida durante la época califal, fue el mosaico. Este material, que no se utilizaba como elemento decorativo desde la construcción de la gran mezquita de Damasco, fue de nuevo empleado aquí. Su uso decorativo, tanto en la fachada del mihrab como en las fachadas laterales, dio origen a la creación en Córdoba de una importante escuela local. En el mundo islámico, el velo es creador de intimidad. El velo que cubre, esconde y preserva una realidad concreta fue un elemento fundamental en las relaciones sociales de la España musulmana. Esa forma cultural ha quedado impregnada en la arquitectura de aquel tiempo que utilizaba el mosaico, la cerámica o el estuco, aparte de por su conveniencia funcional, como un elemento artístico y también como una suerte de velo separador entre el exterior profano y un interior íntimo y sagrado. Visto ahora, el empleo ornamental de la cerámica, quizá arcaico en su momento, no deja de conferir a la aljama cordobesa una parte importante de la fastuosidad y esplendor que la caracterizan. En toda España, pero de una forma mucho más evidente en la zona meridional de la península ibérica, quedan aún muchos pueblos y ciudades que siguen mostrando en la actualidad, en sus plazas, calles y arrabales, en sus edificios y monumentos, en sus murallas, alcázares y castillos, las huellas de su pasado musulmán. Pero de todas ellas, quizá la más importante, por lo que en su momento significó para Al-Ándalus, siga siendo la Córdoba de la época califal. No hay que olvidar que en su momento de mayor gloria y apogeo, dicha ciudad compitió en todo, y lo hizo con éxito, con urbes como Damasco o Bagdad. El período cordobés abarca de hecho los 3 primeros siglos de existencia de Al-Ándalus y se divide en 3 etapas. El Emirato dependiente, que se inicia el año 711, después de la batalla de Guadalete, y finaliza el 756 con Abdelrahman I. La segunda, o del Emirato independiente, concluye el año 929
con la proclamación de Abd al-Rahman III como califa y la tercera o califal, que finalizó el año 1031. La prolongada presencia del Islam en España, que durante 8 siglos dividió la península entre la cristiandad y el mundo musulmán, vivió en el esplendor de Córdoba su punto culminante. Su aportación a la cultura y al arte llamado andalusí, muestra una gran riqueza. Una riqueza que, pese al tiempo transcurrido y a los daños y transformaciones sufridas por muchas de las obras de aquel periodo, sigue aún presente en la mezquita y en otros muchos monumentos. Durante la época califal, que fue, como ya hemos dicho, la de mayor esplendor, se fundó la ciudad de Medina al-Zahara, otra preponderante manifestación del arte cordobés y el monumento civil de mayor trascendencia construido en ese periodo. Situada a 5 kilómetros al oeste de la capital, la nueva ciudad califal fue fundada por Abd al-Rahman III en el año 941. Su nombre, Medina al-Zahara, significa ciudad brillantísima. Su recinto amurallado tiene forma de planta rectangular. El lado de mayor longitud, el que sigue la dirección del sol, de este a oeste, mide más de 1,5 kilómetros, mientras que el que va de norte a sur alcanza casi los 750 metros. En su conjunto urbano destaca el área del Alcázar califal, emplazado al norte en la cota más alta y adosado a la muralla. La medina propiamente dicha quedaba al sur, en la terraza más baja. Los núcleos de construcciones importantes estaban situados en los extremos oriental y occidental de esa zona, quedando así libre y despejado el sector central, el situado al pie del Alcázar, para no interferir la visión que desde el mismo se podía tener sobre la totalidad del conjunto urbano. En la parte más elevada y occidental del Alcázar y adosada directamente a la muralla exterior, se hallaba la Casa Real o vivienda privada del califa. En ella, en sus actuales ruinas, se han encontrado los restos de 2 conjuntos de baños. Las guerras intestinas entre musulmanes acabaron en el año 1010 con el esplendor de Medina al-Zahara. Pero en realidad, y como sede cortesana, la ciudad había sido ya prácticamente abandonada hacia finales del siglo anterior, habiéndose convertido desde entonces en algo así como en una especie de corte fantasmal. A partir del momento de su destrucción, la otrora espléndida ciudad de Medina al-Zahara se convirtió en poco más que una cantera, una inagotable cantera de fácil acceso que surtía a sus vecinos de material, pero de material con el que construir edificios de una categoría y un refinamiento muy alejados de los que en su momento hicieran construir los Omeya en su ciudad brillantísima. De la época de los Omeya, además de la mezquita de Córdoba y de las espléndidas ruinas de Medina al-Zahara, y de los restos de algunos otros edificios religiosos y civiles, nos quedan igualmente importantes muestras de arquitectura militar. De una guerra interminable que habría de prolongarse por espacio de 8 siglos, restan también, como es lógico, a lo largo y ancho de España, múltiples testimonios arquitectónicos. La arquitectura militar andalusí, consistente, sólida y práctica, y carente por lo general de todo tipo de ornamentaciones, nos ha legado numerosos e importantes monumentos. De la época de los Omeya podemos destacar la Alcazaba de Mérida, construida por Abd al-Rahman II junto al puente del Guadiana para defender dicho paso, que era el acceso principal a la ciudad. Se trata de una fortaleza de tipo bizantino de planta cuadrada, casi irregular, reforzada con torreones también cuadrados en sus esquinas y con otros de planta rectangular a lo largo del lienzo de la muralla. En Sevilla, la primera reacción defensiva de los emires de Córdoba se debió a la necesidad que se tenía allí de protegerse de los ataques de los normandos. Estos, remontando el curso del Guadalquivir, podían caer fácilmente sobre la rica ciudad de Al-Ándalus. Así, Abd al-Rahman II ordenó el amurallamiento de la misma e hizo levantar una fortificación que luego sería residencia del gobernador y lugar de acuartelamiento de la guarnición. Dicha fortificación constituye el núcleo original del Alcázar de Sevilla. Con la desaparición del Califato de Córdoba, que había significado una época de prosperidad, cultura, tolerancia y libertad para el Andalus, la España musulmana se dividió y fragmentó en una serie de pequeños reinos llamados de taifas. Ya nunca nada desde entonces volvería a ser como antes. Un poeta cantó con añoranza el esplendor que se había perdido para siempre. Llora el esplendor de Córdoba sobre el que se ha abatido la desventura. El destino le dio confianza.
mas pronto le requirió el pago de la deuda. Vivía el apogeo de la belleza dulce y fácil, pero las cosas han cambiado, y ahora no lograrías encontrar en la ciudad a dos personas felices. Dile adiós y ve en paz, si has decidido partir. La decadencia de la España musulmana fue muy lenta, y pese a haber vivido también alguno de los nuevos reinos de taifas, posteriores épocas aisladas de esplendor, Al-Ándalus ya nunca volvería a brillar con la luz con que lo hizo durante el período califal. Del tiempo de las primeras taifas es el Palacio de la Alfajería, un monumento capital del arte andalusí y el más importante de los construidos durante el siglo XI. Englobado hoy dentro del recinto urbano de la ciudad de Zaragoza, el palacio ha sufrido a lo largo de su historia una serie interminable de ampliaciones, modificaciones, destrucciones y restauraciones. Su nombre original, Palacio del Regocijo, explica su función de finca de recreo. De él destaca la muralla de su recinto exterior de planta cuadrangular, reforzada con torreones semicirculares. Tiene un solo acceso con puerta de arco de herradura, de donde parte el camino hacia Zaragoza. En su interior contiene una mezquita de planta octagonal, cuya fachada exterior se abre también por mediación de un arco de herradura. La paulatina y posterior dominación almorávide, que borró de nuevo del mapa de Al-Ándalus a la mayor parte de los reinos de taifas, fue más bien efímera y superficial. Como efímeras y superficiales fueron las obras que dejaron en la península. La mayor parte de los grandes monumentos almorávides, efectivamente, están emplazados en el norte de África. La nueva situación de fragmentación política que siguió al derrumbamiento del imperio almorávide dio origen al nacimiento y desarrollo de un nuevo arte, pero su interés se centra básicamente en la arquitectura militar. También los nuevos invasores bereberes, los almohades, dieron un gran desarrollo a la arquitectura militar. Durante su dominación, Sevilla será la nueva capital. De la aljama almohade de la ciudad bética se conserva aún el Patio de los Naranjos, que actualmente forma parte de la catedral. De su arquitectura original, tan solo se ha perdido el que fuera su pórtico occidental, que en 1618 fue sustituido por el actual templo parroquial del Sagrario. Del alminar resta únicamente su cuerpo inferior, que se ha convertido en una de las torres de la catedral, la conocida y célebre Giralda. A diferencia de los dos grandes alminares almohades que existen todavía en Marruecos, el de Marrakech y el de Rabat, la Giralda se construyó en ladrillo. Se trata de un monumento de planta cuadrada, cuyo primer cuerpo responde a la tipología de doble torre, una envolviendo a la otra, con las rampas de subida en lugar de escaleras situadas entre ambas y con la torre interior dividida en 7 estancias superpuestas. A la renovación llevada a cabo en las obras de defensa de Sevilla corresponde la Torre del Oro, nombre que recibió por estar revestida dicha torre de azulejos de reflejo metálico y de loza dorada. Su función era la de actuar como bastión de defensa del río, pero al mismo tiempo era también un edificio de carácter residencial. La Torre del Oro es sin lugar a dudas uno de los más extraordinarios ejemplos de arte almohade en España. Desaparecida la marea almohade, como lo había hecho con anterioridad la de los almorávides, y fracasado el último intento de invasión y unificación, el de los benimerines, Al-Ándalus volvió a dividirse en reinos de taifas. Taifas que los reinos cristianos del norte, cada vez más fuertes y bien organizados, fueron lentamente, aunque inexorablemente, barriendo de la península y con ellos toda una forma de vida y toda una cultura. Córdoba cayó en manos de los cristianos el año 1230 y Sevilla el 1248. Abul Beka Selah, después de la capitulación de la última de dichas ciudades, escribió: «No hay consuelo para la desgracia que acaba de sufrir el islamismo. Un golpe terrible e irremediable ha herido de muerte a España. Ha resonado hasta Arabia y el monte Ohot y el monte Talam se han conmovido. España ha sido herida en el islamismo y tanta ha sido su pesadumbre que sus provincias y sus ciudades han quedado desiertas. Preguntad ahora por Valencia. ¿Qué ha sido de Murcia? ¿Qué se ha hecho de Játiva? ¿Dónde hallaremos a Jaén? ¿Dónde está Córdoba, la mansión de los talentos? ¿Qué ha sido de tantos sabios como brillaron en ella? ¿Dónde está Sevilla con sus delicias? ¿Dónde su río de puras, abundantes y deleitosas aguas?
ciudades soberbias. ¿Cómo se sostendrán las provincias si vosotras, que erais su fundamento, habéis caído? Con el tiempo, solo uno de los reinos de taifas de Al-Ándalus se consolidará y podrá resistir con éxito durante años el empuje de los cristianos del norte, Granada. En el sultanato nazarí se vivió la última etapa de esplendor de la España musulmana. Independiente desde el año 1232, Granada consiguió sobrevivir como reino independiente hasta 1492, año en que su capital fue conquistada por los reyes católicos. Los dos conjuntos monumentales más espléndidos del arte nazarí son el Generalife y la Alhambra. Emplazado en la ladera de una colina y defendido a lo alto por el castillo de Santa Elena, al que popularmente se conoce con el nombre de Silla del Moro, el Generalife está separado de la Alhambra por un barranco. En realidad, se trata de una finca de carácter agropecuario, dotada de huertas en terraza y de una amplia dehesa para el ganado. En el centro de la finca se edificó la residencia, un palacio cuyos pabellones y jardines, que al igual que los de la Alhambra repiten los juegos de la ilusoria materia del agua y de la luz, han hecho que este palacio granadino sea considerado como una de las manifestaciones más estimadas de la arquitectura islámica occidental. La Alcazaba de la Alhambra es un palacio-fortaleza en el que residía la corte de los nazaríes. Está emplazado en la parte más elevada de la colina de Granada, en el margen izquierdo del río Darro y frente a la ciudad. El topónimo Alhambra deriva del color rojizo de los muros de un castillo sobre el que la edificaron. Hecha construir por Muhammad I en 1237, presenta una planta rectangular irregular que consta de dos recintos fortificados y defendidos por altas torres. En su vertiente occidental, la torre de la campana o de la vela, y en la oriental, las torres del homenaje, la de la quebrada y la del adarguero, que está desmochada. Por las crónicas hispano-musulmanas del siglo XII, sabemos que la Alhambra fue utilizada como refugio de la resistencia andalusí frente a las invasiones de los almorávides y los almohades. El interior del recinto de la Alcazaba dispone de un patio de armas y está configurado como un auténtico barrio castrense. En él encontramos también unos baños, así como las residencias de los jefes militares. De las obras de la Alhambra que se atribuyen a Muhammad III, destacan la mezquita y el partal. El partal es uno de los más antiguos conjuntos palatinos de entre los que se conservan en el interior del recinto. El partal, que en árabe significa pórtico, es un palacio sin patio formado por un pabellón real junto a una alberca y sus jardines. Originariamente, desde el patio de la alberca se accedía directamente a los baños reales. Después, su entrada se hizo a través de la vivienda del guardián, desde la que se podía acceder a los baños por una escalera. En el conjunto de la Alhambra destacan también por su monumentalidad la Puerta de la Justicia y el llamado Torreón de Comares. A través de la primera se entra en la actualidad al interior del recinto. El Torreón de Comares ha quedado incluido en el actual conjunto al que se conoce por el nombre de Palacio de Comares. En su interior había el llamado Salón de los Embajadores. Frente a él, un patio con una alberca y jardines. También de planta cuadrangular, el torreón está recubierto por una techumbre de madera. El Palacio de los Leones es la obra culminante del período clásico del arte nazarí. Dispuesto en dirección este-oeste, junto a los baños reales, este edificio se erige en torno a un patio rectangular rodeado de pórticos. En el crucero del patio hallamos la magnífica y enigmática Fuente de los Leones. Al norte, la Sala de las Dos Hermanas, con la torre mirador del Lindajara, y al sur, la Sala de los Abencerrajes. En los dos otros lados se sitúan respectivamente la Sala de los Mocárabes y la de los Reyes. Los 12 leones que forman un círculo alrededor de la pila, marcando las horas del día, son piezas del siglo XI. En la taza de la fuente, un poema de Ibn Zamrak dice: «Pienso en un momento esculpido cuyo velo de esplendor de perlas está tejido y que con reflejos de gemas adorna el ambiente. Veis la plata derretida que fluye entre joyas, iguales todas en belleza y blancas en su pureza. Una corriente de agua produce a la mirada la impresión de una sólida substancia y nos hace dudar de cuál sea el fluido verdadero». Aquí, en la Alhambra,
Incluso los elementos decorativos pueden a veces desprenderse de su quietud. Los mármoles, mosaicos y mocárabes, blancos y de vivos colores, teñidos y avivados por los reflejos de luz que sobre ellos se proyecta y guiados por el susurro del agua, se mueven y cobran vida. Una vida efímera, como la de un espejismo. De las quietas fauces de los leones mana el agua, y con ella el movimiento y la ilusión de la existencia del tiempo y de la vida. El agua que brota de los 12 caños de la fuente de los leones y que sigue estoica e ininterrumpidamente el camino de las 12 horas del día, al igual que la que surge de todos y cada uno de los surtidores de la Alhambra, nos recuerda con su eterno y monótono susurro que la vida, como el agua, continúa fluyendo. Que continúa fluyendo ahora y aquí, siempre igual y siempre distinta, y que nosotros apenas si somos unos efímeros y puntuales espectadores de tan maravilloso y singular espejismo. Granada, postrer refugio de la cultura andalusí, sigue conservando una parte del hechizo que la historia le diera y el paso del tiempo no ha logrado quitarle. Granada, la llorada capital de los nazaríes, es, en la actualidad, la ciudad que guarda el más preciado legado de la España musulmana. No es casual, por tanto, que fuera aquí, en esta ciudad, donde un poeta cantara: «Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada».